Digo que efectivamente la moción primera la retiramos, recibimos esta del Comité de Pacientes y Usuarios del Oncológico y la registramos y nos adherimos los dos grupos EH Bildu y Podemos. El Comité de Pacientes y Usuarios del Oncológico presenta la siguiente moción ordinaria, dada la situación actual del oncológico y la integración en Osakidetza. En los últimos años estamos viendo empeorar día a día la situación del Oncológico A de Donosti. En palabras de la Asociación de Pacientes de Oncológico A, quienes han sido usuarios y lo son en la actualidad, están viviendo en primera persona los cambios que ha experimentado el centro y el servicio de Oncológico A. A pesar de que las distintas autoridades, tanto gubernamentales como sanitarias, afirman que el 100% de la actividad del Oncológico A está financiada con dinero público y que es un centro importante para Osakidetza y un recurso clave para convertir a Osakidetza en una organización de referencia en oncología, es un espacio totalmente excluido e infrautilizado en la práctica. De hecho, la preocupación crece tanto en los pacientes como en los profesionales, por un lado, porque ven que en el centro está infrautilizado. La segunda planta está vacía, solo 6 u 8 de las 51 habitaciones están ocupadas, la cirugía es prácticamente inexistente y los profesionales de la salud tienen una clara falta de actividad laboral. Por otro, porque mientras que antes se hacían todas las pruebas, tratamientos, seguimiento en el propio oncológico, incluyendo la cirugía, ahora cada acto se hace en un lugar diferente. Esto deja a los pacientes en una situación realmente vulnerable y les obliga a desplazarse de un lugar a otro. Una señal de esta preocupación es la manifestación convocada para el 15 de octubre tanto por las asociaciones de pacientes como por el Comité de Empresa. Por ello, la Comisión de Pacientes y Usuarios de Oncológico A presenta la siguiente moción ordinaria. El Pleno del Ayuntamiento del Elgoibar insta al Gobierno vasco a definir el Centro Oncológico A como un centro de carácter monográfico en oncología y a ajustar los servicios, adoptando para ello todas las medidas a adoptar desde el Departamento de Sanidad, en colaboración con la representación de los trabajadores para que todos los pacientes reciban la atención sanitaria que precisan. Hago hincapié en colaboración con los representantes de los trabajadores. El Pleno del Ayuntamiento del Elgoibar insta al Departamento de Sanidad del Gobierno vasco a retomar la iniciativa de integrar el Oncológico A en su integridad en Osakidetza, teniendo en cuenta también al personal del Oncológico A y elaborando y consensuando con ellos un plan de integración en el marco de un calendario. Aquí recalco, elaborando y consensuando con ellos un plan de integración en el marco de un calendario. El Pleno del Ayuntamiento del Elgoibar insta al Departamento de Sanidad del Gobierno vasco a que adopte las medidas necesarias para recuperar y aumentar la actividad que antes tenía el Oncológico A. Fecha 14 de este mismo mes. Comisión de Pacientes y Usuarios de Oncológico A. Gracias. Bueno, la verdad es que cuando retiramos la primera moción y presentamos esta, pues tenía la esperanza de que todos nos juntáramos y fuera por unanimidad fuera de la mano, porque al final la moción que presentáis vosotros pues es muy parecida. Es muy parecida, pero deja claves que algo que no entra, que es un poco el tema ¿cómo lo diría?, de que las personas que están integrando el comité de empresa y los trabajadores y los usuarios también tengan parte y voz en una mesa de trabajo. Y es importante porque el problema que hay allí es bastante grave, no es de ahora. De hecho, tengo cartas de Comisión de Pacientes y Usuarios del Oncológico A del 2021, de octubre, hace un año, o incluso, bueno, pues de abril de este mismo año, del Comité de Empresa, que están pidiendo una resolución que es más o menos lo que está en la línea de lo que se está pidiendo ahora. Hace unas semanas, algunos de nuestros compañeros visitaron el oncológico y lo encontraron en que había 12 pacientes
ingresados en un centro que tiene 50 salas y 100 camas. O sea, está infravalorado, pero bien. De hecho, pudieron ver con sus propios ojos salas en las que lo único que se hacía era almacenar sillas, salas donde debía haber pacientes. Se han disuelto equipos que funcionan perfectamente y muchos médicos especialistas se han ido de oncológico han sido trasladados. Esto lo avala el exjefe de la cirugía, el señor Ayestarán, que recientemente, además, mencionaba en una carta publicada por su parte, que hay en estos momentos un déficit de carga de trabajo respecto a los profesionales del oncológico A que no tienen pacientes a los que cubrir y que están mirando a la pared, literalmente, sin tener ningún tipo de función en su día a día. La unidad de mama, la primera reconocida en el Estado español, ya ha sido desmantelada. Anatomía patológica y cirugía también. Únicamente se mantienen las unidades de radioterapia, medicina nuclear y oncología. Se ha eliminado un espacio fundamental como el velatoki, un lugar especial para aquellas personas que tienen que velar a sus familiares en el caso de pérdida. Respecto al carácter monográfico del centro, el Comité de Trabajadores y Trabajadoras, así como la Comisión de Pacientes, denuncian esta pérdida de carácter monográfico. De hecho, algunas antiguas pacientes, en este caso, Olas Mercader, hizo públicas unas declaraciones que narran literalmente que en el 2012 su madre tuvo que ser tratada de cáncer. Fue tratada en el oncológico, contaba que su madre en la misma mañana se le sacaba sangre, se le pasaba consulta y se le daba la quimioterapia en el mismo día. Ahora, en cambio, uno tiene que pasar por el ambulatorio de su pueblo, sacar sangre, al día siguiente ir al oncológico, esperar a la consulta y horas más tarde también volver a esperar para que le den la quimio. Esto lo expresaba esta paciente, que no es la única que ha expresado que no se están trasladando los pacientes al oncológico y que, a su vez, se han desmantelado determinados servicios del propio centro. El personal laboral denuncia que no tienen en muchas ocasiones nada que hacer. Obviamente resulta claro que el carácter monográfico se ha perdido de un centro que era puntero hasta hace pocos años. A finales de 2018 se aprobó el convenio de vinculación suscrito por la Fundación Oncológico A y la Consejería de Salud. El periodo de vigencia de este convenio era de 3 años más 1 de prórroga. Pasaron los 3 años. Este es el año 2022 y corresponde el periodo de prórroga. Según todas las partes implicadas en este proceso, la vinculación no va todo lo fluido que debía ser. Y se han detectado diferentes anomalías y disfunciones que se han denunciado tanto el Comité de Empresa de Oncológico A como la Asociación de Pacientes y Usuarios. Los modelos de gobernanza que definen el Gobierno vasco como el Gobierno foral se basan en la transparencia y en la participación para la resolución de gestiones complejas. La gobernanza colaborativa requiere de la participación de los agentes implicados en las gestiones políticas como modelo de enriquecimiento y aceptación social de las decisiones políticas. El pasado 3 de junio se debatió en las Juntas Generales una propuesta de resolución para la creación de una mesa con la participación de todos los agentes implicados para la redacción de un nuevo modelo de convenio o de vinculación. Sin embargo, esta propuesta no se aprobó, saltando por los aires uno de los principios fundamentales de la gobernanza colaborativa, la participación, tema que ha sido trasladado al Parlamento vasco. Nosotros creemos que para mejorar y ayudar al servicio de atención y al paciente y al usuario es importante tener en cuenta su punto de vista y aportación tanto en el diagnóstico de la situación como en las posibles vías de solución. Por lo tanto, vemos apropiado que la Asociación de Pacientes y Usuarios se integre en la Fundación Oncológico A para aportar su punto de vista sobre las carencias detectadas y proponer vías de solución. Actualmente, en el Oncológico A hay muchas cosas que no funcionan como deberían. El hecho mismo de la creación de la Asociación de Pacientes y Usuarios de Oncológico A quiere decir que la sociedad ha detectado fallas en el sistema que la Administración por sí sola no es capaz de solucionar. Por tanto, instamos al Gobierno vasco, tal y como solicita el Comité de Pacientes y Usuarios de Oncológico A, para que defina el Centro Oncológico A como un centro de carácter monográfico en oncología y ajuste los servicios, adoptando para ello todas las medidas desde el Departamento de Sanidad, en colaboración con los representantes de los trabajadores para que todos los pacientes reciban la atención sanitaria que precisan. Al final, son los mismos puntos. Apoyamos que se inste al Departamento de Sanidad del Gobierno vasco para que retome la iniciativa de integrar el Oncológico A en su integridad en Osakidetza, teniendo en cuenta también al personal de Oncológico A y elaborando y consensuando con ellos un plan de integración en el marco de un calendario.
y, en consecuencia, entendemos y compartimos con el Departamento de Sanidad del Gobierno vasco a que ha de adoptar las medidas necesarias para recuperar y aumentar la actividad que antes tenía el Oncológico A. Desde el GOIBAR agradecemos al Comité de Pacientes Usuarios de Oncológico A su labor y lucha y decirles que nos tendrán siempre a su lado. Gracias. Ariana. Solo una puntualización. Cuando hablamos de desmantelamiento, no lo dice Podemos, vuelvo a decirlo, lo dice el Comité de Pacientes Usuarios del Oncológico A. Lehenengoa Podemos eta EH Bilduk aurkeztutakoa. Orduan, mozio honen aldeko botoak. Kontra. 8. Berdinketa badago. Orduan, berri